Estamos terminando esta serie de charlas que se llama "¿Y si Dios me preguntara?". Y quiero recordarles que en el Nuevo Testamento, una de las cosas que yo no sabía realmente, siempre se aprenden cosas nuevas, incluso cuando uno repasa y repasa la Biblia, es que Jesús hace más de 100 preguntas y realmente Jesús habla poco en el Nuevo Testamento. Si usted se pone a ver, ¿cuántos han visto una Biblia que tiene subrayado en rojo o viene con letras rojas las palabras de Jesús? ¿Las han visto? Realmente es poquito lo que habla Jesús. Y en eso poco que habla Jesús, hace más preguntas que afirmaciones. Esto es muy importante. Esto me ha tenido a mí como loco últimamente. Que Jesús haga más preguntas que afirmaciones es una lección de vida para todos nosotros y para toda la cristiandad que cree tener más afirmaciones que dudas. Y yo creo que ustedes y yo lo vemos continuamente. Hay gente, entre más seguros estamos de saberlo todo, más perdidos estamos. Entre más seguros estamos de haber comprendido el Evangelio y lo predicamos con afirmaciones absolutistas, innegociables, es porque no hemos aprendido nada. No conocemos el Evangelio. El Evangelio que nos predicó Jesús está lleno de preguntas. Y de hecho, cuando le hacían preguntas, respondía con enigmas. Para ver qué entiende cada uno. ¿Eh? El reino de los cielos es como tal cosa. Y empiezan los discípulos. ¿Qué habrá querido decir este man? No hace afirmaciones tan contundentes. Pocas veces hace afirmaciones. Pero estamos hablando de Jesús. De Él se esperarían afirmaciones contundentes. De usted y de mí, cristianos de a pie, esperaría más preguntas que afirmaciones. Hay entonces menos afirmaciones. Esto es una práctica importante que yo creo que tenemos que hacer. Menos afirmaciones y más preguntas. El que pregunta, crece. El que le hace preguntas al texto de la Biblia, crece. El que lee la Biblia y se la aprende de memoria con todas y las respuestas explicadas de toda la vida, ya no creció más. Ya cree saberlo todo. Ya cree saber qué significa todo. Ya crees tener los sermones memorizados de los últimos 30 años. Hay una cosa que se llama esto, el efecto Dunning-Kruger. ¿Saben qué es? ¿Alguien sabe? Es un efecto muy interesante, es un sesgo cognitivo por el que algunas personas que no tienen una dotación muy, digamos, particularmente elevada de conocimiento en algo particular o en casi nada, sienten o creen que saben mucho. Lo vemos en las redes sociales a cada rato. Si es de fútbol, ahí salen los comentaristas de fútbol. No patean ni una bola, pero saben cómo tenía que patear la bola. Uno va a un estadio, uno está viendo el partido con la familia, siempre hay alguien que sabe perfectamente lo que tenía que hacer el DT, ¿verdad? Pero perfectamente, y se cabrean muchísimo porque cómo no hacen lo que tienen que hacer. Se enojan. Si hablamos de política, que ni se diga, todo el mundo sabe. Si hablamos de repente de las Olimpiadas, todo el mundo sabe de todos los deportes, hasta el último deporte que era el de danza esa de no sé qué. Todo el mundo sabía todas las reglas, no, lo acaba de buscar y no sabe nada. Si en el país hubo un terremoto, todo el mundo se vuelve, ¿cómo se llama? Sismólogo. Si hay granizos, todo el mundo es, ¿cómo se llamaría ese? Granizólogo. Y lo más de granizado lo más que saben es los granizados que se compraban. Entonces siempre en las fiestas, en las iglesias, en las reuniones sociales, hay uno o dos o tres que son de este tipo. Y cuando ese tipo es cristiano y empieza a afirmar contundentemente en una mesa, qué mal que cae. Sí, ¿verdad? Se le vino a alguien a la mente, ¿verdad? Perdónelo, hermana. Perdónelo, ese hermano, yo siempre tengo que decir una cosa. Esa gente incómoda que tenemos alrededor nos hacen crecer. Dios los usa para que usted y yo aprendamos paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos los dones del Espíritu son para aplicarlos a esa gente. Porque si no los agarramos del pescuezo, ¿sí o no? Los agarraríamos del pescuezo. Dios, dame paciencia. No conmigo, con ellos. Entonces, primera gran enseñanza de esta serie de charlas es: no tengamos tantas respuestas tan rápidas. Tengamos más preguntas, como Jesús. Como Jesús.
Así que Jesús hacía muchas preguntas y una de ellas, y la última que vamos a estudiar, por lo menos en esta serie, es demasiado rara. La escogí adrede, ustedes saben que a mí me gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes ya me van conociendo. Si me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Yo soy así. Y escogí la más rara de todas. Vea lo que dice Jesús. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Sí, tonto. Es una pregunta que además nos da risa y nos llama la atención porque la decimos nosotros mucho, ¿sí o no? Y es la forma de escaparnos de algo que no nos interesa, es una responsabilidad que no debería ser la mía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ve a ver qué hace. ¿Acaso yo dije tal cosa? ¿Acaso es mi responsabilidad? ¿Acaso yo compré tal cosa? ¿Acaso yo le dije que hiciera tal cosa? Ahora voy a ver qué haga. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No levanten la mano, pero ustedes saben que ustedes lo dicen o que la persona que tiene al lado o cerquita lo pasa diciendo. Pero interesantemente Jesús no solamente utiliza esta pregunta que es bien, bien arrogante y bien fea, sino que usa eso que subrayo yo, esa partícula cosifica cualquier situación, eso. Y eso está hablando de personas, de situaciones, está hablando de cualquier cosa importante o no importante, esa cosa que ni siquiera le voy a mencionar el nombre. Eso, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ahora, esa pregunta que Jesús hace y que vamos a estudiar hoy, se va poniendo cada vez más interesante y más ruda conforme la veamos con lupa. Porque le quité una parte aquí. Vamos a agregarle esto. Vea qué difícil se pone la situación aquí. Mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Sí, ya nos reímos más porque es más familiar esto, ¿verdad? En parejas, sobre todo. En parejas, en la casa, en la relación de pareja. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ve a ver. Les voy a poner varias situaciones. Ustedes me dicen quién tiene esa responsabilidad y quién es el que dice, o se hace loco o loca de repente y pasa al frente de eso, de esa situación y dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame por lo menos, o ouch, ouch, como duele. Yo ayer hice un examen con mis hijos y les dije, ¿a quién le toca eso en la casa? A todos, decían, ahí sí todo el mundo que entiende perfectamente lo que es el servicio comunitario, lo que es verdad, vida en familia, a todos, papi, mami, nosotros, hasta el perro lo metieron ahí, le dan el plato así para, no, mentira. ¿Esto a quién le tocaría? Se los puse a mis hijos que no tienen hermanito menor ni hermanita menor y dicen, a todos nos tocaría, qué lindo, qué lindo, súper bien, y de repente pongo esta. Y dicen, eso le toca a papi. Ah, no joda. Y cuando aparece esto, ¿a quién le toca? Ah, ya vieron que cómo cambian las cosas, eso que tiene que ver conmigo, eso le toca a usted. Y yo, pero ¿por qué a mí? Ah, porque usted es más valiente, ¿está seguro? ¿Está seguro? Yo veo un bicho de esos y empiezo a hablar en lenguas. Empiezo a reprender demonios y toda la cosa. O sea, no. Y Jesús está diciendo que tiene que ver eso conmigo. Ahora, vamos a ver la situación específica de la cual, o en la cual se enmarca esta tan terrible pregunta de Jesús. Este es el texto, Juan 2, 1 al 3. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Qué invitación más cara, honestamente. Los que hemos hecho bodas y los que asistimos a bodas, yo por brete ahora también vemos que cada platito, ¿verdad? La gente lo cuenta y es caro y todo, ¿verdad? Cada puesto de mesa. Y ahí invitan a Jesús y venía con 12 más. Y la mamá. No sea tan ingrato, imagínate, acomodarlos. Cuando el vino se acabó, una mujer muy, muy observadora, la madre de Jesús dijo, pero antes de ver lo que ella dijo, y ustedes se saben esta historia, lo que pasa es que vamos a hurgar en ella. Yo subrayo acá 2 veces que aparece el escritor bíblico Juan
dice que se trataba de quién. ¿Quién es la protagonista de esta parte? La madre, con todo lo que eso significa ser mamá. Con todo lo que significa ser la mamá de Jesús o con todo lo que significa ser mamá. Es decir, aquello de lo que acabamos de hablar hace un ratito, ahí se estaba fraguando. Es decir, la mamá vuelve a ver a Jesús, no le habla a los discípulos, no le habla a nadie más, vuelve a ver a Jesús y le dice, ¿ya no tienen vino? Y uno dice, ¿sí? Es obvio, claro. O sea, aquí a mí me pasa muchas veces esto en la casa. Es pregunta, es afirmación, es orden, es sugerencia. ¿Qué es esta frase? ¿Qué es? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Es indirecta? ¿No es indirecta? ¿Cómo es? Uno empieza, vea, yo me siento así muchas veces, de repente me habla Lau y yo, voy, no voy, ¿qué es lo que me está queriendo? Hay gente que se está en un ataque de risa, ¿verdad? Porque sí, es que esto es muy cotidiano. Es una afirmación, pero esa afirmación es obvia. No hay vino, todo el mundo sabe que no hay vino. Entonces, ¿por qué me lo está diciendo a mí viéndome a los ojos? O sea, ¿qué hago yo con esa información? ¿Qué hago con esa información? O lo que es más o menos parecido. Es decir, yo me imagino los ojos de Jesús, viendo los ojos de María. María dice, no hay vino, y Jesús. Y ahí, la primera cosa que se le sale a Jesús es justamente esa pregunta. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Claro, y tiene razón. Él sabe que hay un maestro de bodas, un jefe, que es el que tiene que ver cómo soluciona las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con él? Él es un invitado más. ¿Acaso cuando usted va a una boda y usted ve que, yo qué sé, qué puedo decir? ¿Qué puede pasar en las bodas? A mí me han pasado tantas cosas en bodas que yo he ido que, por ejemplo, una vez estaba casando dos cosas que les voy a contar aquí de bodas. Podría contar muchas, pero una, estoy yo, ¿verdad? Hacemos el guión, yo soy el que casa, yo soy el cazador, ¿verdad? Y tenemos un guión. Y en el guión va dónde va cada canción y cada música, cuánto dura cada telón de música, no sé qué. Está el sonidista ahí y el sonidista le agarró un dolor de panza, pero terrible. Y a la tercera vez que ya venía la canción, vuelvo a ver y ya no hay sonidista. No hay, no hay. Y ya no hay forma de corregir el asunto porque había cosas que tenían que suceder. Y ustedes saben que uno, en cualquier situación, uno dice, no importa, nos brincamos la canción, pero en una boda, lo que diga la novia, si uno se brinca la canción, Santísima Trinidad. Que el florero tenía que estar así y estuvo así, y no es que se lo había imaginado así, tenía que ser así, porque así es como tiene que ser la boda, tiene que ser así. Y se va el sonidista, ¿y qué hace uno? Bueno, ahí yo sí me siento responsable porque yo soy parte de la organización, pero si usted está sentado al frente y ve ahí, no se va a levantar a solucionar el asunto, ¿o sí? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Otra vez, por ejemplo, iba a casar a una pareja que me pidió que los casara. En este caso, se los he contado, yo trabajo bodas que tienen que ver con la iglesia y bodas que no tienen que ver con la iglesia. Esas otras las cobro porque es parte del trabajo. Y entonces conozco a la pareja, no sé qué, no sé cuánto, se acerca y llega primero el novio. ¿Verdad? Era una de las bodas de ese tipo de bodas que uno dice, nada más falta que lleguen los helicópteros, ¿verdad? Más o menos, los invitados en helicóptero. Una carajada, ¿verdad? Que eran como, bueno, ¿qué va a hacer Hollywood? Y llega el hombre y llega borracho. Ah, sí. Llega el hombre borracho. Y me cabreo yo. No va a venir borracho. ¿Verdad? Entonces me dice, no, yo no puedo casarme. No, usted sí va a casarse. Yo me comprometo que usted se casa, usted se sienta aquí, si no se puede mantener de pie, se sienta y lo hace sentado, no me importa. Y yo, ¿y ahora cómo le decimos a la novia que él vino, que este mae vino? Y a la familia de la novia que estaban, bueno, que eran también los que estaban ahí arreglando cosas y todo y ayudando, la familia se dio cuenta que el mae estaba borracho y que yo estaba regañándolo, ¿verdad? Así. Y estaban enojadísimos con el mae. O sea, había que arranque de matrimonio más rajado. Bueno, usted siendo testigo de eso diría, ¿y qué tiene que ver conmigo? Mejor ni me meto, ¿o no? Y si me meto me va mal.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, podría seguir contando cosas que pasan en las bodas y que usted haría lo mismo que Jesús. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que lo arreglen ellos, ¿verdad? ¿Era una afirmación capciosa, una indirecta o era una orden? Jesús conocía a la mamá y entendió perfectamente de lo que se trataba. Y entonces le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, yo quiero que estudiemos parte por parte. En este texto que tienen en pantalla, que tenemos en pantalla, hay tanto que estudiar, hay tantas cosas, cada palabra tiene algo importante. Y yo quiero que vayamos parte por parte. Creo que solo vamos a leer un texto más al puro final, pero esto es lo más importante acá de lo que vamos a leer de la Biblia. Mujer, le dice. Ahora, normalmente usted leería esto en la Biblia y dice, y sí, era una mujer. Lo que pasa es que esta palabra tiene su truco en el mundo semita, en el mundo antiguo. Porque es una palabra que no se le decía a cualquier persona que consideraríamos mujer. No tenía que ver con la edad, no tenía que ver con el género, no tenía que ver con cómo se viera, tenía que ver con algo totalmente distinto. Así que vamos a iniciar estudiando desde el griego esta palabra. Yo sé que se ve pequeño ahí, pero yo lo tengo en grande. Esa es la palabra gunai, gunai. Y siempre les he enseñado que hay que fijarse en el número de arriba, ese que es 1135, de cada palabra. Toda la Biblia, cada palabra de la Biblia tiene un número. Y o sea, están numeradas. Entonces uno va a la palabra y estudia la palabra para ver realmente qué significa cada palabra. Eso ustedes lo pueden encontrar fácilmente, incluso online, buscando Strong Numbers. Ustedes buscan eso y ahí les va a aparecer todas las palabras. La 1135 dice lo siguiente, y digamos, normalmente se puede traducir como esposa, esposa, sí, mujer, pero esposa, mayoritariamente esposa. Los Strongs abajo dice que sobre todo wife o prometida. Jesús usa una palabra que no debía haber usado con su propia mamá. Ella no era su esposa. Eso solo lo hubiera usado un esposo con su esposa. Esto es raro. De hecho, la situación se vuelve muy rara, muy rara. Uno, al decirle Gunai, Jesús está diciendo que María ya no es virgen, públicamente, porque está diciendo que es esposa. Y esto es muy importante, pero sobre todo la está tratando como su propia esposa. Y esto entonces me trae a la memoria una cosa, que cuando leemos las bodas de Caná, no nos acordamos de que falta alguien ahí. ¿Quién falta? José no aparece. Y Jesús asume un rol con María, un rol rarísimo, que incluso su forma de hablarle y la forma de ella de hablarle es de esposos. De hecho, a las bodas no invitan madre e hijo, invitan a parejas, normalmente, ¿cierto o no? Y no fue José, sino que fue Jesús con María. Es una escena muy rara. Jesús asume un rol extraño de pareja con María en esta boda. Le dice mujer. Y esto implica que a ella Jesús le estaba dando un rol como dándole un lugar importante. No era una mujer cualquiera, no era una soltera. En el mundo antiguo y en el mundo semita, las viudas, las solteras, no tenían derechos. No tenían derechos, pero había otra implicación. Si no era una niña, ¿dónde está el dueño? Porque el marido es el dueño de las mujeres. Y no puede andar sola. No puede andar sola por ahí y hablar con otros hombres. Y Jesús la salva de ese estigma de que ella ande sola sin su marido en una boda. Y no solo eso, que anda buscando más vino. Ojo. Fiestera, ¿ah? Estaba preocupadísima por el vino, ella. Jesús asume ese rol, así que el griego nos da
como un contexto más profundo de lo que estaba pasando ahí y del rol, no solo de María, sino el rol de Jesús con María. Asumió durante años la ausencia de José por alguna extraña razón, protegiéndola a ella de las acusaciones de prostitución que se cernían sobre ella desde el día 1 por haberlo tenido a él, por haber parido a un hijo como él. Así que era una relación especial. En la Biblia aparece por lo menos 2 ocasiones más en que esposos se hacen pasar por hermanos o hermanos por esposos para salvarla a ella. Y Jesús está haciendo lo mismo. Y esto es nuevo, digamos, en la interpretación de este texto para la mayoría de nosotros. Así que tenemos un papel interesantísimo de Jesús allí. Ella le dice, ellos necesitan más vino. Y Jesús solo podía tener 2 opciones. La primera opción era ir al supermercado a comprar vino. Opción A. Opción B, hacer un milagro. Y aquí es muy interesante, muy interesante, porque en realidad, y lo vamos a ver más adelante, nadie creía todavía en Jesús. Nadie había creído en el poder de Jesús. Nadie. Sus discípulos todavía no habían visto milagros. 0 milagros. Era un maestro más. Nada más que eso. Era solo un maestro. Ellos no creían en el poder sobrenatural de Jesús. Solo había una persona en todo el planeta, en toda esa fiesta, en todo el mundo que creía en el poder de Jesús. ¿Quién era? La primera que le tuvo verdadera fe fue su mamá. ¿Y cómo no? Si ella sabe del origen de ese embarazo, ¿cómo no creer en que eso tiene un origen divino y poderoso y que ella tampoco había visto a Jesús hacer milagros, pero sabía que podía hacer milagros porque Jesús mismo era un milagro, ¿o no? Entonces ella estaba, yo me imagino realmente, ansiosísima por ver a su hijo usar el superpoder que tenía. Y entonces a María se le ocurre, esta es la mejor ocasión, papá. Hacelo. Dale, vos podés. Dale. Y Jesús dice, no, pero ¿por qué? Jesús reacio. La pregunta aquí es, Jesús le dice, no, todavía no, todavía no ha llegado mi tiempo para hacer esas varas. Párate. Y María le retuerce los ojos. Y entonces Jesús va entendiendo que ahí hay una cosa que está sucediendo, que él tiene que tomar cartas en el asunto. Vean, ¿podía hacer milagros Jesús en ese momento? Obviamente sabemos la respuesta porque lo hizo, pero ¿por qué podía hacer milagros Jesús en ese momento? ¿Por qué? Acababa justo antes de ser bautizado y haber recibido el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque Jesús, como Jesús, no podía hacer milagros porque era totalmente ser humano. Él no anduvo en la tierra como Dios, sino como ser humano. Y las únicas cosas sobrenaturales que Jesús podía hacer, no las hacía a nombre propio, sino que las hacía como usted y como yo podemos hacerlas, a través del Espíritu Santo, nada más. Jesús no hacía milagros porque era Jesús. Jesús hacía milagros porque el Espíritu Santo había llegado a él. Y a través del Espíritu Santo había poder en él. Y esa es una lección para nosotros. Usted y yo también andamos solo como seres humanos en la tierra, pero tenemos al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo ¿hay poder o no hay poder? Claro que sí, pero no sabemos usar ese superpoder. De hecho, creemos muy poco en ese superpoder. Ya casi voy a hablar un poco más de eso. Ahora bien, ese milagro que sí se podía hacer porque ya tenía el Espíritu Santo, la segunda pregunta es, ¿debía hacerlo? ¿Realmente Jesús debía hacer ese milagro? Porque ese milagro no era un milagro necesario, ¿o sí? Para María, sí. Pero realmente en la psicología de Jesús es, no voy a salvar a nadie, no se sana a nadie, no es de vida o muerte, no hay una necesidad
imperiosa de solucionar una situación que realmente es catastrófica para una familia, para alguien. Se les gastó el vino, de ahí sí se lo tomaron antes, así pasa. ¿Sería como una alcahuetería o no? ¿O no? ¿Acaso cuando a usted se le gasta la plata, usted dice, de ella, haceme lo mismo que, ¿verdad? Multiplícame esto. Es como una alcahuetería. ¿Debía hacerlo? Esa es una pregunta que quizás no podemos responder nosotros así tan fácilmente. Pero Jesús creía que no. Jesús creía que no debía hacerlo y por eso mismo Él reacciona y dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no voy a hacer ese milagro. Eso no es un milagro necesario. No demuestra realmente el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿cuántos de ustedes han orado por cosas raras? Y han pedido cosas extrañas. Que uno dice, Dios, yo sé. Pero por favor, ese crucero que quiero hacer, desata ese crucero, una bendición de crucero. Y uno hasta que se siente un poco mal de pedir cosillas de ese tipo, ¿verdad? Ese carro nuevo que ocupo, Señor. Y baja la foto en la compu y todas las mañanas ora por el carro y le impone manos. Más o menos, ¿verdad? La tercera pregunta, bueno, pero es que también ese milagro, la tercera pregunta es esta. ¿Jesús quería hacerlo? No, no quería hacerlo, estaba reacio, estaba rejego, no quería hacer ese milagro. Decía que ni tenía que ver con él, esa situación. No lo quiero hacer. Pero, ¿qué era lo único que iba a propiciar ese milagro? Que la fiesta continuara. Y yo me los imagino así, esto tiene volumen, no sé si lo tenemos, yo me imagino, acuérdese que era Jesús, sus 12 discípulos y María, me los imagino justamente así. Así era la cosa. Es más, la frase que viene, espérate, eso lo quería quitar ese trasero, pero no pude, perdón. No, pare, sigue. Yo creo que María estaba diciendo que no pare esta fiesta. Y los discípulos, dale, a ver si es cierto, mae. Y lo presionaron, mae. Lo presionaron. Palabra, no, Quería hacerlo, no quería hacerlo, pero yo creo que se vio tan presionado a hacer este milagro que entonces Jesús gestiona el milagro. Una vez más, no era un milagro razonable, bajo ninguna circunstancia era un milagro razonable. No era un milagro necesario. Nadie realmente en la fiesta, ni siquiera los novios estaban esperando ese milagro porque estaban pensando de forma natural, ¿cierto o no? Nadie se estaba imaginando que el agua se convirtiera en vino, o sea, eso ni siquiera borrachos se lo imaginarían. Es decir, no había expectativa real más que la de María, dele, que dele, y luego los discípulos, a ver, ¿qué va a hacer? Así que nadie tenía fe en Jesús, ni siquiera sus discípulos, solo la mamá tenía fe en él. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús, pero ahora quiero que nos centremos. Ojo que solo son 3 renglones, pero qué montón de cosas tiene estos 3 renglones. Él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Hay algo en teología, y aquí me pongo serio, unos 10 minutos y termino básicamente. Hay algo en teología que yo ya les he explicado varias veces y quiero que lo repasemos, porque esto para la vida práctica de fe es muy importante. Se llama el now and not yet, o el ya pero todavía no, o dicho teológicamente la tensión escatológica. ¿Por qué se da esto? Es decir, es lo que Jesús está diciendo, yo puedo hacerlo, pero todavía no. Y eso sí que da cólera, ¿cierto o no? Yo podría sanarlos, pero todavía no. Yo podría solucionar el problema de plata que tienen, pero todavía no. Yo ya tengo el poder para solucionar su matrimonio, pero todavía no quiero hacerlo. Hijo de puñica. Y esto traía a los teólogos de cabeza, porque Jesús empieza a hacer afirmaciones raras. El reino vendrá, 1 Tesalonicenses 4:16, es futuro. El reino y su poder, en hebreo malkut,
significa la autoridad. La autoridad, no es reino, es autoridad. Está mal traducido, no es reino, es autoridad. Malkut. Vendrá. Después llega y dice, pero así, en pocos días, el reino ya vino. Y uno dice, no lo vi pasar. La autoridad de Dios sobre nosotros los creyentes ya está aquí. Y es que hay una diferencia enorme entre autoridad y poder. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Voy a ponerles un ejemplo que es el que siempre se me viene a la memoria. Es el del tráfico en una rotonda. El tráfico uniformado en la rotonda. Él no tiene el poder de parar carros, ¿o sí? Pero tiene la autoridad delegada para hacerlo. ¿O no? Eso es como funciona Dios con nosotros. Usted y yo no tenemos el poder, pero nos ha dado autoridad para muchas cosas. Si yo llego y me paro en la rotonda sin la autoridad delegada, es decir, sin el uniforme, sin la moto, sin lo que sea, y yo me pongo, que es un loquito haciendo ahí señas y todo el mundo me baila, ¿verdad? ¿Cierto o no? Porque no se trata de poder, se trata de autoridad, de Malkut, del reino. Y Jesús dice, vendrá en el futuro, ya vino. Después dice, no, está llegando ya en este instante, inmediatamente está llegando, Marcos 1:15. De hecho, dice, el reino está a la mano, es decir, al alcance de ustedes. Ustedes lo pueden agarrar, la autoridad de Dios, y empezar a tener autoridad sobre las situaciones de la vida. Está a la mano. Y después dice, ¡ay! Se atrasó. Mateo 22:1-14, sobre todo cuando habla de la boda del rico. Se atrasó, vamos a retrasarlo, porque no todo el mundo ha creído, entonces para que más gente pueda creer y entrar a esta fiesta, vamos a retrasar un poco esto. Entonces los teólogos decían, entonces ¿en qué quedamos? ¿Vino, no vino, se atrasó, está aquí, está cerca, está lejos? ¿Cómo se fuma esta carajada? Y hubo un hombre, un teólogo, que se llama Oscar Cullmann, francés, alemán y francés, que da la solución. Pero antes de dar esa solución, quiero que veamos las implicaciones de esto. Porque antes lo normal es que las iglesias, los movimientos, las denominaciones tomaran decisiones. Vamos a creer que el reino ya vino o no, o sí o no, dicotómicas, ¿verdad? O está aquí o no está aquí, no hay términos medios. Y las iglesias que creían que el reino ya estaba acá, son iglesias que pues se enfocaban o se enfocan sobre todo en milagros, ¿cierto o no? El reino ya, y claro, se hacían campañas de milagros, campañas de sanidades, campañas para resucitar muertos, de liberación, de hablar en lenguas, y estos son los pentecostales, los carismáticos y otros movimientos que han centrado su teología en el reino ya. Y si usted no recibe el Espíritu Santo, usted ni siquiera es creyente. Si usted está deprimido es porque no tiene fe, porque el Señor ya vino para quitarle todo eso, ¿verdad? El cristiano no puede estar enfermo, no puede estar triste, no puede estar acongojado, no puede estar enojado, no puede, porque el Espíritu Santo hace ya todo ya en este momento. Entonces pasan en un puro vigilia y todo eso. ¿Los conocen, sí o no? ¿Cuántos han pasado por ahí? Yo también. Pero en el fondo, conforme va pasando los años, usted y yo sabemos que no es tan cierto, que no funciona tan así. Pero luego están los del otro lado, los que dicen, no, ¿cómo van a orar por milagros? Eso no, ya pasó la era del Espíritu, ¿verdad? Toma tu cruz y siga adelante. No ore por sanidades, no ore por milagros, no ore por el Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo, esos son unas loqueras. ¿Los han oído también? ¿Verdad? Entonces hay un pleito entre los que creen que ya vino el reino y los que creen que el reino vendrá en el futuro y nada más en el futuro. Pero es que el texto de la Biblia dice que todo al mismo tiempo. Y cuando escogemos textos nos volvemos exactamente con como aquella cosa que el fenómeno del que hablé al principio, nos volvemos súper sabiondos con todas las respuestas. Si no hablan lenguas es porque ni siquiera es creyente, categórico. Si está deprimido es porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón y por lo tanto no es ni salvo.
categórico. Y del otro lado, si habla en lenguas es que está loco, porque el texto bíblico no dice que hay que hablar en lenguas, ¿verdad? Categóricos, pleitos. Oscar Kuhlman nos dice que hay un ya y todavía no. Y si usted estudia bien la Biblia, se da cuenta que eso es así. De hecho, ese texto de las bodas de Caná es un ejemplo buenísimo. Sí puedo hacerlo, pero todavía no. El reino ya está conmigo, pero todavía no. Y él, yo sé que se ve pequeño, propone este esquema. Jesús habla en el Nuevo Testamento de dos eras o de dos siglos, depende de la traducción. El siglo presente y el siglo venidero. ¿Lo han escuchado, verdad? El presente siglo es, pero el siglo venidero será, ¿verdad? Y esto no se ve ni en este siglo ni en el venidero. Divide las eras en dos partes. Y la primera era es cuando Jesús viene a la tierra, es crucificado. Y ahí vea que entre ese momento y el regreso de Jesús hay como un intermedio que es el que él llama el ya pero todavía no. El ya pero todavía no, donde el Espíritu Santo ya vino y ya hace milagros, pero todavía hay sufrimiento, dolor, lucha, quebranto, muerte, enfermedad. Las dos cosas conviven al mismo tiempo. Y por eso a veces no entendemos por qué. A veces sí pasan cosas milagrosas y a veces por más que oremos no pasan. Porque estamos en un momento de ya, pero todavía no, incomprensible para nosotros. Una forma de entenderlo es el desembarco de los aliados a Normandía. Para cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial desembarcaron en Normandía y en muchas otras, en muchas playas al mismo tiempo o escalonado, fue una invasión escalonada, a eso le llamaron el día D, el día del desembarco. Para cuando eso sucedió, Hitler ya había perdido la guerra, realmente, ya había perdido la guerra, pero los soldados de Hitler todavía podían matar a muchas personas. Una cosa es haber llegado los aliados y haber perdido la guerra y otra cosa es que estén a salvo. Entre el día D y el día V, el día de la victoria, murieron muchos soldados aliados, aunque ya habían ganado, había dolor y había muerte. Exactamente lo mismo nos pasa en la vida cristiana, aunque Cristo ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario, y aunque ya el Espíritu Santo está con nosotros para darnos poder o autoridad, todavía hay sufrimiento en la tierra. Y esto va a ir pasando hasta que Cristo regrese, lo que se llama en teología el pléroma, es decir, la plenitud del reino. Y Jesús lo va describiendo en varias parábolas de forma bastante clara. Dice, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza, que primero es demasiado chiquitita y luego empieza a crecer y crecer y crecer hasta convertirse en un árbol donde los pájaros pueden hacer un nido. Es decir, el reino va creciendo, ya, pero todavía no es completo, pero todavía no es total, pero todavía no es completo. Nuestra alegría está muy, digamos, pegada al gozo de Dios, pero todavía no es 100% alegría, plenitud. Llegará un momento en que será absolutamente plena nuestra alegría. De momento podremos llorar. Nuestra salud podría tener quebrantos y podría ser sana milagrosamente o no milagrosamente, pero también es normal que enfermemos todavía. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la plenitud del reino. Estamos en el ya y todavía no. Les cuento un ejemplo de esto para mí. Creo que se los he contado varias veces. Hace muchos años, una persona de la iglesia estaba embarazada de gemelos. Y los gemelos, ella empezó labor de parto mucho antes de lo usual o de lo correcto. Y uno de los gemelos nació muerto y el otro nació vivo. Entonces me llaman para que yo oficie el funeral. Es uno de los funerales más difíciles que yo he oficiado. Porque en primera fila estaba esa mamá
dándole de mamar al gemelo que sobrevivió, y frente a ella una caja chiquitita con el gemelo que no sobrevivió. El ya del milagro de la vida y el todavía no del dolor donde todavía vivimos nosotros. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Y Jesús le dice a María en las bodas de Caná, todavía no. Pero ojo, que aquí pasa algo que me llama mucho, mucho la atención, muchísimo la atención. Que María tiene demasiada fe, le pide entre órdenes y enigmas, y Jesús accede. Jesús accede a adelantar lo que todavía no, a adelantar algo que no era para este siglo. Así es como funciona la oración. Así es como funciona nuestra labor cuando oramos. Es adelantar lo que está prometido para el futuro. Y viene una primicia, por eso le llaman las primicias del reino, las primicias del futuro, las primicias del reino. Vienen, entran en nuestra actualidad y generan un milagro. Pero es que es un adelanto nada más, es un adelanto. Esta primera señal, esa fue la primera, milagrosa, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ojo, antes no creían en él hasta ahora. Por medio de María y su no paren, sigue, sigue, los 12 creyeron. Y a través de esos 12 creyeron miles, millones y millones de millones. Y usted y yo, si María no le pide un milagro tan banal como ese, no existiría la iglesia. No existiría la iglesia. La palabra señal en griego es semeia, semeia, de donde viene semáforo. Semáforo, es una señal nada más. ¿Qué señala los milagros? Señala lo que vamos a vivir en el futuro. Si ahora oramos y alguien se sanó milagrosamente, es una señal de que en el futuro no habrá enfermedad. Si ahora oramos y a alguien se le multiplica la plata en el banco, es la señal de que en el futuro no vamos a tener necesidad de plata. Si ahora oramos y hay matrimonios que se restauran, es señal, nada más señal de que en el futuro no habrá más dolor entre las relaciones. Si ahora oramos y entramos en gozo, en paz, en medio de una tormenta, en medio de un dolor, en medio de un proceso, es señal, pero nada más la señal de que en el futuro no habrá ningún tipo de ansiedad, ni tendremos necesidad ninguna. Son señales, pero son solo adelantos, adelantos. Así que cuando usted crea que su petición es banal, innecesaria, que su petición es pequeña, que hay unas peticiones de gente que sí ocupa, que su oración es egoísta, que su petición es superflua, es, no sé qué más decirle, que su petición es como la de un niño que quiere un juguete. Recuerde que María le pidió vino a Jesús y que Jesús tuvo la misericordia, el amor de cumplir ese milagro, aunque era innecesario. Sus peticiones, sea cual sea, las escucha Jesús y también Él puede hacerlo. Pongámonos de pie, vamos a orar.